Hemos estado hablando de la oración. Vamos a seguir hablando mucho de la oración por mucho tiempo. Yo creo que es algo clave para un cristiano la oración, ¿ok? Entonces, pero hemos ido aprendiendo cosas sobre la oración que no eran como pensábamos, ¿verdad? Que no eran lo que creíamos, que no eran lo que nos tal vez alguna vez nos enseñaron o simplemente la religión católica nos enseñó, sino que vamos viendo que son muchas cosas diferentes, que son muchas cosas que el Señor ha puesto para edificarnos y para edificar una relación con nosotros. Entonces, la semana pasada hablábamos de la hipocresía. Y vuelvo y repito, hay frases que voy a volver y repetir, no se lo tome como que, no tiene más que decir, pero hay cosas que hay que hacer un énfasis, como el hecho de que no todo el que es cristiano ora, sí, pero no todo el que ora es cristiano. Hablábamos de eso, ¿por qué? Porque el Señor Jesús en el Sermón del Monte, en Mateo 6, del 5 al 6, se enfocaba en los hipócritas. Decía, yo sé que todos ustedes oran, pero cuidado, porque aunque sean creyentes, ustedes pueden caer en la hipocresía, pueden caer en este tipo de cosas. ¿Qué era la hipocresía? Que uno va a orar, pero a la final uno termina adorándose a sí mismo. Uno va supuestamente a adorar al Señor ese tiempo, pero uno está adorándose a uno mismo. ¿Ok? Entonces, hablábamos de que era quitar a Dios de su trono para ponerme a mí mismo allí, para que todo el mundo me vea cómo oro, y aunque yo ore en los secretos, cerrada la puerta de un cuarto, aunque yo ore en un búnker metido 10 metros bajo tierra, igual todo el mundo se va a enterar que yo soy tremendo orador y soy tremendo ungido y todo el asunto. Entonces el Señor decía, pues esa gente ya logró su cometido, ya tienen su recompensa, porque lo que buscaban era que los hombres los miren, que los hombres les admiren y que los hombres digan, wow, qué espiritual y qué tremendo que es ese hombre, pero eso es todo lo que verán, decía el Señor. No verán nada de parte de mi Padre. Y eso es lo que a un verdadero cristiano le duele en el alma, que te digan, oye, no vas a ver nada de parte de Dios. Eso a un cristiano de verdad le duele, ¿ok? Pero a alguien que está lleno de orgullo, lleno de hipocresía, lleno de dureza de corazón, no le va a importar, porque va a decir como que no, pero toda esta gente está siendo transformada a causa mío, toda esta gente está siendo tocada a causa mío, es decir, yo sí estoy bien. ¿Me entienden? También un creyente verdadero no está exento de caer en la hipocresía, pero siempre camina con el temor de caer en la hipocresía, porque tanto usted como yo, mi hermano, acá podemos caer en este pecado de la hipocresía. Nadie está exento, pero el Señor Jesús nos está diciendo, miren que sí pueden evitar caer en la hipocresía y tengan cuidado. ¿Ok? Entonces hablábamos del orar cerrado la puerta, que no es precisamente ir a un lugar con una puerta cerrada, ya que el Señor Jesús sería demasiado incongruente en sus palabras, porque le estaría diciendo, cierra la puerta de tu habitación a gente que no tenía habitaciones, que solo tenían una puerta para entrar y para salir de sus casas. ¿Ok? Entonces, lo que estaba diciendo es cierra la puerta a todo el mundo y ora directo al Padre. Y eso hablábamos la semana pasada y decíamos, tú puedes estar en un centro comercial y tú puedes estar orando cerrada la puerta, aún sin decir una sola palabra. Eso, porque muchos también me dirán, pero oye, ¿se puede orar en silencio? Bueno, es una pregunta que respondimos el día jueves, el día martes en la madrugada a las 5 de la mañana. Y para no hacer larga porque este no es el tema, la respuesta es sí, uno puede orar en silencio, Dios conoce los pensamientos, Dios conoce los pensamientos de nuestra mente, conoce las intenciones de nuestro corazón. Es lo mismo para Él que pensemos en algo, a que lo hablemos, ¿sí? Por eso dice la palabra, si tú odias a tu hermano, tú ya cometiste asesinato, como si insultaras a tu hermano, que vendría siendo lo mismo que si no lo insultaras, pero tuvieras un gran odio dentro de tu corazón. ¿Me entiende? Entonces, de la misma manera, es más, cuando uno todo el tiempo pasa en su mente meditando y pensando y orando, es incluso mucho mejor, pasamos enfocados todo el tiempo en el Señor, ¿ok? Pero lo preferible siempre es nosotros repetir nuestras oraciones a puerta cerrada, ¿ok? Independientemente cómo usted lo haga. Ahora, también hablábamos, estoy haciendo un pequeño resumen, tal vez para los que están nuevos, y decíamos, la oración no es ir con una lista de compras delante del Señor para que nos conceda lo que nosotros queremos o para hacerle cambiar de opinión o de parecer a Dios para que nos dé lo que nosotros pedimos. Es que no estaba dentro de los planes de Dios esto, pero como yo fui y le pedí, el Señor cambió sus planes por mí. Ya dijimos, eso no es así.
En realidad, hacerle cambiar los planes a Dios sería algo terrible para nosotros. Sería algo muy malo si Dios cambiara sus planes, porque sus planes para con los que los aman son buenos, son de bien y no de mal. Amén. Entonces hablábamos y decíamos lo que la oración verdaderamente era, que es ir con nuestros deseos y rendirlos a Dios a cambio de sus deseos y de su voluntad. Eso es la oración. ¿Ok? Entonces ya esa es una de las razones por las que la gente ha cambiado el significado y la función de la oración hoy en día. ¿Sabe por qué, mi hermano? Y esto ya no le dije la semana pasada, esto va acá, porque nos da miedo vivir una vida que no podemos manejar o controlar nosotros mismos. ¿Sí? No nos gusta una vida en la que yo no sé qué va a pasar mañana. Yo quiero tener el control de mis finanzas, yo quiero tener el control de mi provisión, quiero tener el control de lo que puedo hacer y de lo que no puedo hacer. Y es por eso que muchas veces, hoy en día, mejor dicho, ya los cristianos no van y dicen, Señor, que se haga tu voluntad. Yo no sé qué va a pasar mañana, pero que se haga tu voluntad. No, hoy en día vamos y ya le decimos a Dios qué es lo que Él tiene que hacer con lujo de detalles. Y yo declaro y yo decreto que tú tienes que hacer esto, Señor. Y hay algunos que oran de esta manera: Señor, yo te pongo contra las cuerdas. Imagínense eso. Al Dios creador de todo el universo le están declarando, le están decretando y le están dando órdenes de qué tienen que hacer, y luego se le cuenta hasta 3 para que lo haga. Entonces, qué ridiculez. Con todo el respeto del mundo a todos ustedes que me están escuchando, pero qué ridiculez hablarle de esa manera a un Dios tan poderoso como lo es nuestro Dios. Entonces, ¿pero por qué es? ¿Por qué cambiamos el significado de la oración y de lo que es orar realmente? Porque tenemos algo con lo que todos los hombres y mujeres luchamos, que se llama orgullo. ¿Y qué dijo el pastor Santiago en su carta? Dijo, estos que dicen mañana viviremos y haremos esto, aquello y aquello, iremos y comerciaremos y haremos negocios, estos nada saben, estos hablan de puro orgullo. Más bien digan, si Dios quiere, mañana haremos esto o aquello. ¿Me entienden? Pero muchas veces nosotros queremos librarnos de depender de Dios. Muchas veces ese es el deseo interno e inconsciente del hombre, librarme de depender de Dios. ¿Y cómo vas a decir eso, José? Si depender de Dios es lo más bonito, sí, pero cuando cada mes no sabes cómo vas a salir y cada mes no sabes cómo va a llegar el pan a la mesa, pero el Señor dice en su palabra que Él te va a proveer el pan para tu mesa, el pan para cada día, pero tú no sabes cómo, tú dices, no, yo quiero tener un mejor trabajo y dejar de depender de esta incertidumbre. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, por eso que muchas veces cambiamos esa posición de humildad que nos pide el Señor que tengamos por buscar el control nosotros de las cosas, cuando nosotros no fuimos llamados a tener el control de las cosas, mis hermanos. Sí, está bien, tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos, pero no es en nuestras fuerzas. No es por qué tan habilidosos seamos o qué tan esforzados seamos, es por el Señor, y nosotros no podemos dejar de depender de Él. Entonces, por eso muchos caen en esto de declarar, de decretar y profetizar qué es lo que les va a pasar y buscar lo suyo y no someterse a la voluntad de Dios, sino que Dios se someta a nuestra voluntad. Pero vimos que eso no es la oración, porque nosotros ni siquiera sabemos qué va a ser de nosotros mañana. Si alguno de nosotros dice, no, mañana yo voy a estar vivito y coleando, primero, esa es una probabilidad. Nadie, ni uno de nosotros sabe lo que va a hacer de mañana de nosotros. Hay gente que un día ha estado feliz riendo con su familia y el otro día ya no está. Hay gente que los ves llenos de vitalidad, llenos de alegría, llenos de gozo, y el otro día los atropella un carro o algo pasa, desgraciadamente. Sí, es feo ese tipo de cosas, pero ese tipo de cosas suceden, mis hermanos. Usted y yo no tenemos el control de las cosas. ¿Ok? Entonces, todo esto veíamos la semana pasada y esto es algo que quería agregar a lo que veíamos la semana pasada. Por eso nosotros tenemos que orar. Y la oración no es para decirle al Señor qué es lo que tiene que hacer. Imagínate eso. Yo iría ir y decirle al Señor que tiene que cambiar sus planes, sería insultar su inmutabilidad e insultar su sabiduría. Decirle, Señor, esto no lo planeaste muy bien, deberías cambiarlo, deberías darme $1,000,000.
Pero bueno, voy a explicar eso más adelante. Mire, vamos a ver ahora el error de los paganos, porque primero Cristo dice, cuidado, hagan como los hipócritas, y luego dice, cuidado, hacen como los gentiles, como los paganos, que cuando oran hacen vanas repeticiones, y también vamos a ver el remedio para esto, en una enseñanza muy, muy corta. Entonces, vamos a ver lo que dice en Mateo 6, del 7 al 8. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros pidáis. Entonces, mire, cuando el Señor dice, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, cuando habla de los gentiles, habla de todo aquel que no era judío en ese tiempo y más específicamente a todos ellos que no conocían a Dios como los israelitas lo conocían. Habla de todo aquel que no conocía a Dios. Por eso nosotros reemplazamos el término por los paganos, ¿ok? Romanos 1, del 18 al 23, esto es importantísimo. Sobre todo, la buena pregunta, porque es una muy buena pregunta que mucha gente hace y dice, oye, pero ¿qué pasa con la gente que nunca le presentan a Jesucristo? ¿Qué pasa con los que están en las selvas, los que están en ciertos lugares y nadie les lleva el evangelio? Qué injusto que se vayan al infierno. Bueno, veamos lo que dice Romanos 1, del 18 al 23. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de imágenes. Es decir, adorando figuras, adorando al sol, adorando a la serpiente, adorando a hombres mismos. Entonces, mire, vemos aquí algo. El hombre es religioso por naturaleza, mi hermano. Es religioso por naturaleza, porque fuimos creados para adorar a Dios. ¿Sí? Nosotros podemos ver cualquier civilización, haya tenido la una contacto con la otra o no haya tenido, siempre tenían dioses. Porque el hombre es religioso por naturaleza, porque fuimos creados para adorar a Dios. Ahora, ¿y qué sucedió con el mundo gentil? Que habiendo rechazado al Dios verdadero, se inventaron sustitutos, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una mentira. Y por ende cambiaron la manera en cómo debíamos relacionarnos con la deidad, en cómo debíamos relacionarnos con el Dios verdadero. Ahora, lo que el Señor nos dice es que cuando vamos a orar debemos de cuidarnos de caer en el mismo error de cómo oraban estas personas, usando vanas repeticiones, pensando que por su palabrería serían oídos. Ahora, como tienen un concepto equivocado de la deidad, también tienen un concepto equivocado de la oración. Eso entienda, si usted tiene un concepto equivocado de Dios, usted va a tener un concepto equivocado de lo que es la oración. Podemos verlo hoy en día en muchísimas denominaciones que se hacen llamar cristianas, pero yo lo dudo mucho, que piensan que Dios es un Dios que fue a la cruz para hacerte feliz y para darte un carro y para darte una casa. Claro, sus oraciones van dirigidas a ese tipo de cosas. ¿Me entienden? Entonces, otras denominaciones que afirman que Dios pues nos da a nosotros el poder y nosotros somos los poderosos y no es Dios el poderoso, sino que yo soy el poderoso y yo soy el grande. Entonces, cosa que no está en la Biblia, mis hermanos amados. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué hacen este tipo de personas? Pues oran de acuerdo a eso. Yo tengo el poder, yo doy las órdenes y yo digo qué sucede. ¿Ok? Entonces, por eso yo quiero que usted entienda que cuando nuestro concepto sobre la deidad está equivocado, también nuestro concepto sobre la oración va a estar equivocado. Y eso es lo que pasa con los gentiles, eso es lo que pasa con la gente que no conoce a Dios. Nuestro entendimiento de quién es Dios y cómo es Dios va a determinar la manera de cómo nos acercamos a orar. Amén.
Entonces, los paganos oran mal porque no conocen al Dios verdadero. Y este pensamiento surge de dos ideas equivocadas acerca de Dios. Y la primera es que Dios está tan lejos de sus criaturas, tan lejos de nuestras necesidades, que tenemos que repetirle una y otra vez las cosas hasta que llegue a su trono, que está muy, muy, muy lejos. Esa es la primera idea equivocada que los paganos tienen, ¿sí? Y lo segundo es que piensan que Dios es como esos padres que ceden a las insistencias de sus hijos caprichosos, ¿sí? Voy a ponerlo de otra manera. Piensan que Dios es como esos padres irresponsables que ceden a todas las insistencias de sus hijos caprichosos. Entonces vamos a ver una cosa. Dios es inmutable, es decir, Dios no cambia, mis hermanos. Por lo tanto, nuestras oraciones no harán que Él cambie lo que Él ha decretado. Él planeó todo. Yo les decía la semana pasada, Él planeó la crucifixión de Cristo, ¿sí? Mucho antes de la creación del mundo. Y lo podemos ver incluso en Génesis 3:15, ya está ahí plasmada la crucifixión de Cristo, ya está ahí hablando de Cristo. Entonces, vemos que Dios ya tiene un plan trazado para cada uno de nosotros. Dios es inmutable, Él no cambia, ¿ok? Por lo tanto, nuestras oraciones no van a hacer que Él cambie lo que Él ya ha decretado. Pero entienda, mi hermano, que todo lo que Dios ha planeado para sus hijos es para bien. ¿Cuántos hijos de Dios están acá esta mañana? Yo les pregunto. Si usted dice, yo soy un hijo de Dios, Él me ha adoptado y por eso hoy yo clamo, Abba Padre, entonces entienda que todo lo que Dios ha planeado para sus hijos es para bien. Él lo planeó antes de la fundación del mundo. Y ahora sí les digo lo que les dije antes, y el pensar que con nuestras oraciones podemos cambiar los planes de Dios, no solo es un insulto para la inmutabilidad de Dios, sino que es un insulto para la sabiduría de Dios. Amén. Entonces, aclaremos algo para no malinterpretar lo que el Señor quiere enseñarnos en este lugar y está enseñándonos en estos versículos. Y es que primero, el Señor no está prohibiendo las oraciones largas. No está diciendo eso, no está prohibiendo las oraciones largas. Y segundo, el Señor no está prohibiendo que repitamos ciertas oraciones en nuestras peticiones, no está diciendo eso, ¿sí? Porque si vemos la Biblia, el Señor Jesús mismo pasó noches enteras orando, al igual que muchos otros apóstoles, al igual que muchos hombres de Dios, los padres de la iglesia, muchos santos a través de la historia, el mismo John Wesley, él oraba 4 horas al día. Entonces no está prohibiendo ese tipo de cosas. El apóstol Pablo y todos oraban bastante, gente de mucha oración, no está prohibiendo eso. La Biblia no condena las oraciones largas. Lo que el Señor condena es la repetición sin sentido, mis hermanos. Es la repetición sin sentido. El problema es repetir una misma cosa, ya sea por descuido, por ostentación o por un concepto equivocado de Dios o de la oración que me llevan a creer que por repetir ciertas palabras producirán un efecto. Pasa más de lo que usted piensa, mis hermanos. Muchas religiones piensan eso. Y le voy a dar un texto de un comentario bíblico sobre este capítulo, pero quiero decirle, muchas religiones piensan eso y muchas denominaciones cristianas también piensan eso. Y eso, muchas personas piensan que si tu oración no termina con el nombre de Jesús, entonces tu oración no vale. Y ya vimos la semana pasada que orar en el nombre de Jesús no es decir al final en el nombre de Jesús, sino que es orar de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a lo que Él estableció. Usted puede venir y decir, en el nombre de la reina de Inglaterra, allá en Londres, puede ir allá y en el nombre de la reina de Inglaterra, dame ese carro. Y te van a decir un momento, dame la orden de la reina de Inglaterra, tiene que estar por escrito o tiene que estar ella aquí mismo diciendo que sí, que tenemos el carro. Y si usted usa ese nombre en vano, ese nombre sin que tenga una orden o algo, no sé si será ilegal, pero va a ser en vano. ¿Cuántos me están entendiendo? Creo que sería ilegal, pero lo que sí estoy seguro es que va a ser en vano, porque le van a tomar por loco. De la misma manera, si usted puede coger y decir 1000 veces en el nombre de Jesús en una oración, pero si oró barbaridades que no están en la Biblia, pues será en vano. Tal vez no venga el Señor Jesús a meterte una denuncia o a meterte preso, pero mi hermano, será una oración en vano. Por otro lado, ¿cuántos creen que Dios es el Dios que los protege y los cuida en medio de todo esto del COVID y tanta cosa? Dios es nuestro protector. Amén.
Pero hay mucha gente que piensa que si no repiten la sangre de Cristo, entonces no está la protección de Dios sobre sus vidas. Y eso no es así, principalmente porque orar de esa manera no es una forma bíblica de orar. Y en segundo lugar, pues es una repetición que no hace que Dios te proteja o no te proteja. Si Él es tu padre, Él ya está inclinado a protegerte, a cuidarte, porque Él es tu papá. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, eso es lo que la Biblia y lo que muchas religiones pues tienen, lo que la Biblia está condenando y lo que muchas religiones practican. Ahora, voy a leerles un comentario un poquito largo, ¿sí? Pero se los voy a leer, quiero que me preste toda la atención del mundo porque no lo voy a repetir, es un poco largo. Entonces, de un comentario bíblico sobre estos versículos, ¿sí? Si no me equivoco, es de Brauden. Dice, la práctica de orar por largo tiempo como una observancia formal, es decir, cuando alguien dice, no, es que tengo que orar 1 hora. No, yo tengo que orar 2 horas diarias y eso es lo que me voy a meter a orar y de ahí no sale hasta que se cumplen las 2 horas. Entonces, dice, conducirá naturalmente a una repetición ociosa. En la actualidad, los monjes budistas gritan días enteros la sílaba sagrada Om, Om, no sé si habrán escuchado alguna vez ustedes, y hay mahometanos que se giran en un círculo pronunciando el nombre de Dios hasta que caen. En algunos países, en un funeral mahometano se reúnen hombres religiosos y repiten Dios es Dios 3000 veces. Un viajero de Persia relata el caso de un hombre que oró tan recio y tan largo tiempo que perdió la voz y luego gruñó en acentos indistintos el nombre de Dios 50 veces. Así son algunas de las oraciones narradas en los antiguos escritos egipcios. Los estudiantes budistas en la Tartaria china fijan una oración escrita en una rueda que hacen girar en un manubrio, ya sea en el aire o en el agua, y creen que cada revolución es una oración que aumenta a su mérito. De la misma manera, los católicos romanos piensan que es una prueba de mucha devoción repetir muchas veces hablamos de 15 a 150 veces el Ave María y el Padre Nuestro, contando las repeticiones con las cuentas de un rosario, empleando así la misma oración del Padre Nuestro que nuestro Salvador puso en contraste con estas prácticas de hacer repeticiones. ¿Me entendió lo que le dije acá? A mí me pareció interesantísimo este comentario. Entonces, usan el mismo rosario, usan el rosario y usan el mismo Padre Nuestro para hacer lo contrario a lo que Jesús nos está enseñando aquí. Aquí Jesús nos dice, cuidado, hagan vanas repeticiones, les voy a enseñar a orar, Padre Nuestro, y nosotros haciendo vanas repeticiones, y los católicos haciendo vanas repeticiones. Los rosarios lo tenían los budistas y los mahometanos, y llegó, creo que en la Edad Media, a los católicos. Y claro, estos tenían funciones diferentes de acuerdo a cada religión, pero llega a ser lo mismo, un concepto pagano y distorsionado de Dios, mis hermanos. Solo debemos orar y adorar a Dios y debemos hacerlo de la manera correcta. Cosa que no es tan difícil, más bien con estas repeticiones y rosarios y ritos y todo eso lo vuelven difícil, pero en realidad no es difícil, al punto que el Señor Jesús cogió y les dijo, ok, oren de esta manera, y les dio un ejemplo totalmente práctico en un instante. Entonces, hoy en día, como les decía, muchos realmente se complican demasiado al orar. Si no dices esta frase o esta palabra o no haces esto o no cantas una canción antes de orar, pues entonces no estás orando. ¿Y qué pasa cuando tengo un pésimo día y no quiero poner una canción y solo me quiero sentar en el mueble y decir, Señor, ayúdame? ¿No es eso una oración? ¿Qué pasa cuando no puedo ir a mi casa a orar porque tengo que trabajar todo el día y estoy ahí estresado en el trabajo o estresado en cualquier otra circunstancia o en la universidad y ya no sé qué hacer y estoy desbordándome de la depresión y de la tristeza y de los problemas y solo puedo ir al baño y decirle, Señor, ayúdame? ¿No es eso una oración? ¿Me entiende? Pero todos estos ritos, todos estos procedimientos, todas estas cosas complican lo que realmente es la oración. ¿Cuántos me están entendiendo? No, pero es que si no gritas y no hablas fuerte, entonces no va a pasar nada. ¿Cuándo dice eso el Señor? ¿Por qué lo tenemos que complicar todo? ¿Por qué? ¿Cuántos me están entendiendo?
Por eso es que mucha gente lastimosamente deja de orar, porque es muy complicado. Es que no, pues no tengo el tiempo, ni las fuerzas, ni lo necesario para hacer todo el rito de oración. Entonces no, ¿cómo voy a orar así al Señor? Cuidado cae en lo que los paganos caen, mis hermanos. Cuidado cae en ese tipo de cosas. Yo les decía la semana pasada y les digo, usted puede estar en un centro comercial que usted puede ponerse a orar. No precisamente te tienes que poner de rodillas. No precisamente tienes que levantar las manos o sacar, o peor, sacar un rosario. El Señor conoce tus pensamientos. ¿Cuántos me están entendiendo? Y el Señor lo que principalmente quiere es tu corazón, mi hermano. Ahora, ¿cuál es el remedio para la oración pagana? Mateo 6:8. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros pidáis. Ahí está el remedio. El que seamos creyentes verdaderos no elimina, como les dije, la posibilidad de caer en este error. Pero entonces, ¿qué hacemos como remedio? Primero, debemos esforzarnos conscientemente de venir ante la presencia de Dios con un concepto adecuado de quién es Dios. ¿Cómo se establece eso en el texto? Ahí, donde dice, no os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Los paganos, mis hermanos, oran como oran porque piensan que la oración es una especie de soborno a través del cual podemos mover el corazón de Dios, alcanzar su favor y que Dios haga cosas a favor nuestro. Pero Cristo dice, no olviden que Él es vuestro Padre. No se olviden que Él es vuestro Padre. No es un ser muy lejano y corrupto al que ustedes tienen que sobornar con muchos ruegos y que tienen que rogar mucho, 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 mucho. Y Él después de ver que rogaron mucho, entonces dice, ya, porque me diste lástima. No, Él dice, no olviden que Él es vuestro Padre. Salmo 103:13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Mis hermanos, vamos a Mateo 7, del 7 al 11, y ya vamos terminando. Mateo 7, del 7 al 11. ¿Qué dice? Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si su hijo le pide pescado, le dará una serpiente? En Lucas añade que si su hijo le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, escuche esto, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Ahora, Él es nuestro Padre y como nuestro Padre que es, ya está inclinado a favorecernos, mis hermanos. Ya está inclinado a favorecernos. Solo por el hecho de que tú eres su hijo, Él ya está inclinado a favorecerte, Él ya está inclinado a bendecirte, Él ya está inclinado a amarte. Él es tu padre. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Qué padre? Mire, mi hija recién nació. No hace nada más que gritar, comer, hacer popó y de vez en cuando vomitar. ¿Y saben qué? La amo. Ella no tiene que hacer nada para conquistarme. Ella no tiene que hacer nada para ganarse mi favor. Yo tengo que levantarme y decir, hija, hoy te tienes que limpiar tú solita el pañal y te doy de comer. No, mis hermanos, ella no tiene que hacer nada. Yo soy su papá y por eso estoy inclinado a amarla, a bendecirla, a ver por ella, a darle de comer, a ver si es que está llorando mucho. Oye, ¿qué le pasa a mi hija? Mira la necesidad que está pasando mi hija. Yo tengo que cuidarla, yo tengo que ver por ella. ¿Cuánto más vuestro Padre que es bueno? Si yo, José Jaramillo, siendo malo, hago eso por mi hija sin que ella me lo pida, sin que ella me tenga que estar rogando, ¿cuánto más vuestro Padre que es bueno, mis hermanos? ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, ¿por qué oro? Y Dios no responde mis oraciones, pastor. ¿Por qué? ¿Por qué oro y Dios no me está respondiendo? Porque Él como Padre sabe cuál es el momento adecuado para cada cosa y si realmente eso que estás pidiendo será bueno para ti en verdad. Vuelvo y repito, versículo 9. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo pide pan le dará una piedra?
O si le pide pescado, le dará una serpiente. Escúcheme, aquí no está diciendo que Dios es un padre irresponsable que cumple todos los caprichos de sus hijos. No está diciendo eso. Lo que dice es que atiende a nuestro clamor cuando le pedimos buenas cosas. Buenas cosas. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Qué dice Santiago? No reciben porque no piden. Y si piden, piden mal. Entonces, no está diciendo que nos va a dar todo lo que nosotros pidamos. Lo que está diciendo es que Él atiende a nuestro clamor cuando le pedimos buenas cosas. Y lastimosamente, muchas veces estamos pidiendo una serpiente o un escorpión o estamos pidiendo una piedra y creemos que será para nuestro bien, pero Dios sabe que será para nuestro mal. Él es nuestro Padre y como Padre que es, Él sabe lo que es bueno para nosotros, mis hermanos. Él sabe lo que es bueno para nosotros. Yo siempre doy este ejemplo, pero me parece fabuloso. Yo no sé cuántos tienen hijos aquí, levánteme la manito. Y para cuántos, cuando su hijo tenía 3, 4 años, ¿cuántos de sus hijos les parecía mejor comer chocolate que brócoli? O comer golosinas que brócoli. Y si usted le hacía elegir entre una golosina o comer sus verduras, él le iba a decir la golosina. Eso es bueno para mí, papá. Eso es bueno para mí porque eso es bien rico, eso me hace sentir feliz. Pero tú como padre sabes que él no te está pidiendo algo bueno. Sabes que él te está pidiendo algo que le va a destrozar los dientes, que le va a destrozar la salud y que no le va a ser de alimento. Entonces, ¿tú qué haces? Le das lo que no le gusta, pero lo que es bueno para él. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos cristianos están entendiendo entonces por qué muchas veces Dios no responde y cómo muchas veces Dios sí ha respondido, pero nosotros no nos hemos dado cuenta? Entonces, si queremos librarnos del error de los paganos, no solo debemos saber quién es Dios, debemos también tener un concepto adecuado de la oración misma. Y entienda que un concepto distorsionado de Dios generará un concepto distorsionado de la oración. Un concepto adecuado de Dios generará un concepto adecuado de la oración. Por eso los tengo en el estudio bíblico a todos los que están metidos en el estudio bíblico. Y ahí están entendiendo quién es Dios. Ahora que ya acabamos de leer Job, ¿cuántos terminan este libro entendiendo quién es Dios realmente? Es como que, oye, qué maravilloso que es el Señor. Por más que Job se la pasaba quejando, el Señor hizo todo para su bien y para su gloria. Ahora, cuando nos acercamos en oración, no lo hacemos para informarle nada o aconsejarle nada a Dios. Dios no necesita que le demos información y Dios no necesita que le demos consejos. ¿Por qué? Porque Dios ya sabe nuestra necesidad y Dios ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Él es sabio. Dios conoce nuestra necesidad y conoce nuestra condición, mi hermano, mejor que nadie. Y conoce cuál es la mejor manera de suplirla y el momento apropiado para hacerlo, mi hermano. Y por si todo eso fuera poco, Él está inclinado para hacerlo. Él quiere hacerlo, Él quiere bendecirte. Yo les decía la semana pasada y lo vuelvo a decir, Él quiere bendecirnos más de lo que nosotros queremos ser bendecidos, mis hermanos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Qué maravilloso que es nuestro Dios. Pero si todo esto es verdad, entonces ¿para qué orar? Me dirán algunos. ¿Para qué orar si Él está inclinado a bendecirme, si Él ya conoce mi necesidad y Él quiere hacerlo todo? Porque Dios desea que sus hijos dependan de Él y que tengan comunión con Él. Si no, no hubiera establecido la oración como un deber. Pero Él desea que sus hijos dependan de Él y que tengan comunión con Él. Por eso necesitamos orar, mi hermano. Porque Dios así lo desea y nosotros lo necesitamos. Nosotros lo necesitamos. Él no necesita que nosotros oremos para Él moverse. Nosotros necesitamos orar. Nosotros necesitamos ese refugio, ese descanso, esa comunión con Él. No es Dios quien necesita ser informado. Somos nosotros que necesitamos ser informados. Debemos recordar continuamente que no somos autosuficientes y dependientes e independientes de Él. Nosotros somos los que necesitamos ser informados todo el tiempo. Justamente esa información me volvió a mi cabeza hoy en la mañana cuando estaba orando. Justo esa información volvió y es como que, José, has tratado de ser independiente. Yo decía, es cierto, es verdad, Señor, perdóname. Señor, perdóname porque ahorita escudriñando mi corazón me doy cuenta de todas estas cosas, le decía.
Realmente trabajo, me esfuerzo todo el tiempo, pero he trabajado y me he esforzado para ser autosuficiente, para no estar rogando por pan todos los días. Y Señor, ahora entiendo perfectamente que no es lo que tú quieres, no es lo que tú quieres, no es lo que tú deseas, que yo logre todo en mis fuerzas, porque es más, no puedo lograrlo todo en mis fuerzas. Comenzamos a hacerle nuestras fuerzas y comenzamos a desesperarnos en el primer problema. Cuando las cosas van mal, comenzamos a desanimarnos y a botar la toalla. Y es porque nuestras fuerzas, mis hermanos, no podemos. O comenzamos algo, pero otra cosa se nos comienza a derribar, es porque no podemos en nuestras fuerzas. Somos simplemente débiles criaturas que no podemos gobernarnos a nosotros mismos y que dependemos completamente de Dios. Y mientras más rápido usted lo entienda, mi hermano, más rápido va usted a vivir una vida entregada al Señor. En todo este segmento del Sermón del Monte se resalta la paternidad de Dios. Y eso es algo muy interesante. El sentido que usa el Señor la palabra Padre aquí en el Sermón del Monte, y cuando ores al Padre que está en lo secreto y el Padre conoce tu necesidad y Padre nuestro, entonces hace un énfasis bien grande en la paternidad. Y la palabra que usa como padre hace una diferencia entre que todos somos la creación, seamos cristianos o no seamos cristianos, todos somos creación de Dios, pero no todos hemos sido adoptados como hijos. No todos han sido adoptados como hijos. ¿Sí? Entonces es diferente entre la creación y la redención. Los que han sido adoptados como hijos son los que tienen una relación con el Padre. Y de esos es los que Jesús está hablando aquí. Cuando vayas al Padre, es decir, cuando vayas allá a tener una relación personal con tu Dios, con tu Señor, con aquel que te adoptó, con aquel que te transformó, que te cambió. ¿Me entiende? Entonces, y Juan, con esto terminé literalmente, Juan 1, el 12 al 13 dice, más todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, mis hermanos. Y ahora yo creo personalmente que el Señor quiere obrar con algunos de ustedes aquí esta mañana. Quiere obrar en sus vidas en esta mañana. Y tal vez te está llamando a arrepentimiento, a pedir perdón por tus pecados y a reconocer que necesitas del Señor, que en tus fuerzas ya no das más. Entonces, mi hermano, yo le animo a hacer eso. Él es un padre bueno. La oración no es algo complicado, no es algo que necesita palabrerías ni ritos extraños. Sí hay, la oración en sí se considera una actividad religiosa por sí misma, pero eso no significa que esté llena de ritos extraños y ritos que si no cumple Dios no le va a escuchar. Lo que Dios quiere es su corazón, mi hermano. Lo que Dios quiere es su corazón. Yo le animo, si usted quiere volver a escuchar esta enseñanza, me la pide para que la vuelva a escuchar porque yo creo que es muy edificante. Pero mi hermano, yo le animo de la misma manera, vuélvase hoy su corazón a Cristo, vuélvase hoy a depender de Él, ¿sí? Deje los ritos, deje la palabrería, deje tantas cosas que lo único que están haciendo es alejarlo totalmente de Dios y acérquese, humillado, humilde, rendido, delante de la presencia de aquel que lo ama a usted, de aquel que murió en la cruz para hoy darle adopción y llamarlo su hijo. Él está inclinado a bendecirlo a usted. Ahora nosotros tenemos que estar inclinados en humillación a Él. ¿Cuántos dicen amén? Así que vamos a orar para terminar, ¿ok? Inclinemos nuestros rostros y vamos a dirigir nuestra oración al Señor. Mi Señor amado, Padre, en serio, mientras más entiendo el Evangelio, mientras más entendemos la palabra, más me doy cuenta que todo gira en torno a ti y que todo se trata de ti, mi Señor precioso. Padre, mi Dios todopoderoso, gracias porque me llamaste a esta actividad piadosa tan hermosa, tan noble como lo es la oración. Padre, como porque me has llamado a buscarte, a depender de ti, a tener una relación, una comunión contigo, íntima contigo, personal contigo, mi Señor. Gracias porque me llamaste y me diste lugar, ese lugar en el cual yo puedo humillarme y yo puedo pedirte, Señor. Yo puedo pedirte y tú me escuchas, Padre amado.
Y Señor, sabemos que tú responderás de acuerdo a tu voluntad y nosotros nos conformamos con eso porque amamos tu voluntad, porque sabemos que tú eres bueno y que tu bondad es para siempre, que tu misericordia es para siempre, que todo lo que tú has planeado para nosotros es bueno, Señor. Nosotros no somos más sabios que tú, Padre amado. Gracias porque nos has dado un lugar en el cual podemos ir y pedir. Podemos aún ir y pedir por nuestros amigos. Podemos ir y pedir, Señor, por la gente que nos rodea. Podemos ir y pedir, Señor, por nuestra familia. Ir aún y pedir por el pan diario. Ir y pedir, Señor, por tu voluntad, Señor, Padre amado. Gracias porque nos has dado ese lugar en el que tú nos escuchas, en el que tú nos haces sentir amados, nos haces sentir importantes para ti, mi Señor, nos haces sentir, Padre amado, que pertenecemos a tu familia, Padre. Yo te doy gracias, Padre. Te doy gracias, mi Señor, por ese lugar que nos has dado. Gracias por darnos la oportunidad de orar y de dirigirnos a ti, Señor. Estamos totalmente agradecidos, Padre amado. Yo te pido, levanta más cristianos que oran en este ministerio, Padre amado, que te buscan, Señor, no con intenciones extrañas, Padre, no para buscar lo suyo propio, Señor, no de una manera incorrecta, Señor, sino que buscan tener un concepto correcto de ti y por lo tanto buscan acercarse a ti correctamente en oración, Padre. Yo te pido, levanta a esa gente, levanta a esos hermanos en esta congregación y en muchas otras, Padre amado, levanta hermanos que estén orando realmente, que estén humillados y que estén rendidos delante de ti. Y yo te doy gracias, Padre. Gracias por tu amor, gracias porque tú estás inclinado a bendecirnos, a amarnos, Señor. Padre, nosotros también estamos inclinados e inclinamos, Señor, nuestros rostros para adorarte, para glorificarte, para exaltarte, mi Señor. Te damos gracias, Padre. En este día te damos la gloria, te damos la honra, te rendimos todo lo que somos y te pedimos, Señor, haz tu voluntad en nuestras vidas, Padre amado. Y enséñanos a contentarnos, así como el apóstol Pablo se contentaba en medio de lo malo, en medio de lo bueno, porque él sabía que estaba haciendo tu voluntad. Ayúdanos y enséñanos a contentarnos de la misma manera, Padre amado. Bendecimos tu santo nombre, te adoramos y te damos gracias, mi Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén.